Bueno. Buenas tardes. Diversidad y respeto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, compañeras, compañeros. Una vez más aquí en los viernes de Café Comunitario. Bueno, pues hacemos ahorita una mención de colaboración interdisciplinaria también con el área de cultura. Queremos presentarles, y también si son tan amables de regalarle un fuerte aplauso al profesor Ramsés Carvajal. Por favor, profesor Carvajal. Y que también es miembro de un pilar hermano que es Pilar Scopizzi. Entonces, en lo que sabemos, justamente parte de sus talleres de literatura son todo un éxito y que vale la pena mucho su conversación y su palabra el día de hoy. Estamos agradecidos en eso y pues bienvenido, ¿no? Por otro lado, también tenemos al compañero Khalil Estudillo, quien es el SPO de la zona del Valle de Coyoacán, del área de cultura, el cual también es un entusiasta justamente en la parte de llevar estas charlas, conferencias, talleres y mucho esta parte de una noción interdisciplinaria y de colaboración, ¿no? También por el cual, si son tan amables, regalamos un fuerte aplauso. Bienvenidos. Si no tengo en particular, pues cedo la mesa al compañero Kyle y bienvenidas, compañeros. Hola, ¿cómo están? Aquí me escucho mucho, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que así. ¿Cómo están? Buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder volver. Villa Panamericana es uno de los espacios a los cuales les tengo un profundo cariño y un profundo respeto hacia la comunidad, porque esta comunidad ha pasado por todo un camino, ¿no? De la suma de muchos esfuerzos, de muchas voluntades, de mucha historia, de muchas compañeras y compañeros que hemos colaborado en este espacio dejando un pequeño granito de arena, pero que es muy mínimo porque la realidad es que toda la arena del mar la conforman todas y todos ustedes. Así que para mí es un placer el día de hoy presentarles a Ramsés Carvajal, tallerista, como bien compartió mi compañero, pues del Pilar Scopizzi, y queremos generar una pequeña charla y una pequeña invitación a que se queden un momento para tal vez llegar a ustedes con una pequeña reflexión. Los invito a que reflexionemos que en este momento, si tuvieran la posibilidad de verles como yo les veo muchos colores, muchas formas, muchas identidades. Entonces, esta charla que quisimos trabajar y que realmente pues ahora sí que la medalla de oro se la lleva pues Ramsés. Muchísimas gracias, Ramsés, por el día, por tu tiempo, y queremos empezar esta pequeña reflexión invitándolos a que por un momento reflexionen en la siguiente pregunta. ¿Ustedes consideran que son parte de una diversidad? Les repito la pregunta. ¿Ustedes consideran que son parte de una diversidad? Entonces creo que con eso me gustaría cederle pues, la palabra a Ramsés, y que esperamos que esta charla sea satisfactoria, agradable, y que les invite justo a eso, a reflexionar que los espacios comunitarios en los cuales nos encontramos pues es un motivo de encuentro, de escucha y sobre todo visibilizar que aquí en este espacio también hay valores comunitarios. Formamos una comunidad, pero de pronto viene la pregunta: ¿ustedes creen que somos comunitarios? Si dentro de esta diversidad somos comunitarios. Por ahí hay una frase muy particular que dice: ¿eres de la comunidad o de los que son de la comunidad? Y aquí viene la pregunta: ¿quiénes son de la comunidad son comunitarios? ¿Tienen valores comunitarios? Creo que esa fue la inquietud por la cual se generó esta charla. Pero bueno, sin más preámbulo, los dejo con Ramsés Carvajal, tallerista de literatura, invitado especial del Pilar
Escopinsin. Muchas gracias y empezamos. Gracias. Bueno, pues hola, buenas tardes. Me da mucho gusto que estén aquí, que estemos aquí. La idea de estas charlas, bueno, surgió un poco de manera espontánea, que estamos ahorita en junio, en el mes del orgullo de la diversidad. Y entonces, Caí me planteaba cómo podríamos generar esta dinámica, ¿no? Una charla en los pilares, en las comunidades. Y empezamos nosotros haciéndolo con los alumnos de fotografía de Pilares Cantera Apache. Y fue una charla muy interesante en la que pudimos mezclar, ¿no?, estos elementos de la fotografía para que pudiéramos tener una conversación con ellos. Porque la idea, más que sea esto una conferencia de niñas y ustedes, es la idea que sea una conversación, ¿no?, entre que ustedes participen. Entonces los invito a participar. Y bueno, pues claro, puntualizar también que desde el respeto podemos opinar, siempre tratando de tener un diálogo respetuoso y vigilando, ¿no?, nuestro comentario, nuestras palabras, sobre todo por tratarse de un tema, pues no me gustaría decir que difícil, porque no es un tema difícil, más bien es un tema que a algunos les resulta difícil a veces. Y bueno, sin más, justamente hoy estaba recordando un poema, a ver si... Ahí está. Este es un poema de Juan Ramón Jiménez, un poeta español. Si ustedes leyeron alguna vez un fragmentito de Platero y yo, Juan Ramón Jiménez. Burrito. El burro platero. Entonces, este escritor tiene este poema que se llama Distinto. Y me gusta mucho porque creo que es un poema que nos invita a reflexionar sobre lo distinto, lo diverso y nuestra actitud hacia lo que es distinto, ¿no? Es decir, invitarnos tal vez a tener un poco más de empatía. Entonces vamos a leerlo. Dice: distinto. Lo querían matar los iguales porque era distinto. Si veis un pájaro distinto, tiradlo. Si veis un monte distinto, caedlo. Si veis un camino distinto, cortadlo. Si veis una rosa distinta, deshojadla. Si veis un río distinto, cegadlo. Si veis un hombre distinto, matadlo. Y el sol y la luna dando en lo distinto, altura, olor, largor, frescura, cantar, vivir distinto de lo distinto, lo que seas que eres distinto, monte, camino, rosa, río, pájaro, hombre. Si te descubren los iguales, huye a mí, ven a mi ser, mi frente, mi corazón distinto. Entonces ese es el poema de Juan Ramón Jiménez y me parece un poema muy bello, justo como que en este momento, ¿no?, en que hablamos de este tema. ¿Qué les parece de este poema? ¿Alguien tiene alguna? Distinto. ¿Qué les parece? Pues yo creo que justamente dice que es distinto porque obviamente quien lo comparte, o sea, es decir, nosotros, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros nos encontramos en el Pilares Villa Panamericana, en la colonia Villa Panamericana, y sin embargo todos somos personas diferentes, pero al final del día, ¿qué es lo que nos hermana o nos comulga? Que bueno, somos parte del rumbo, ¿no? Pero es certero que si, por ejemplo, estuviéramos escuchando la misma charla, quizá en Polanco, donde hubiese otro tipo tal vez de posibilidades tanto tecnológicas para quizá tener todo un proyector enorme, quizás sillas más cómodas, inclusive que oliera diferente, por supuesto que nosotros seríamos los distintos o indistintos. ¿Quiénes seríamos nosotros, no? Distintos. Pero en el mundo de la realidad, como diría
teórico, ¿no? Lo que es distinto, lo que se aleja del patrón de lo esperado, siempre es señalado, o se le va a tratar de encajar en algo, de amoldar, o no se le va a respetar, se le va a señalar, se le puede juzgar, incluso se le puede lastimar, herir o hasta matar. Entonces el poema nos habla desde un pájaro, desde un río, hasta el hombre, ¿no? Y es esta metáfora un poco que nos invita a reflexionar sobre, bueno, yo también puedo ser distinto en cuanto a mi empatía, ¿no? Es decir, si los demás tienen una visión negativa de lo que es distinto, yo voy a ser distinto y voy a ser empático. Por eso el poema cierra así, ¿no? Ven a mi ser, mi frente, mi corazón distinto. Es decir, mi corazón es distinto y mi corazón es empático. Entonces, vamos a empezar con esta charla que titulamos así, diversidad y respeto de nuestra comunidad. Y hemos querido empezar un poco como desde un plano general, hablando de la cultura, del arte y de cómo ahí también hay una diversidad de cosas, ¿no? Entonces, el objetivo de hoy pues, es sensibilizarnos un poco sobre la diversidad, especialmente la diversidad sexogenérica, ¿no? Que es el punto al que queremos llegar, es decir, las diversidades sexuales y las diversidades de género. Pero antes de llegar ahí, vamos a hablar, como les digo, de que en la cultura, en el arte, en la ciencia, también ha habido cambios y diversidades. Entonces, quiero que observen esta foto, es de la fotógrafa Graciela Iturbide, y es una fotografía tomada en Juchitán, Oaxaca, en el 86. La persona que vemos aquí retratada se llama Magnolia, es una persona transexual. Y bueno, quiero que presten atención al detalle de la foto, cómo la retrata esta fotógrafa. Entonces, les voy a mostrar otras dos fotografías de Graciela Iturbide. Esta, por ejemplo, es una fotografía hecha en la India, en Bhopal, donde Graciela Iturbide también estuvo retratando prostitutas, eunucos, transexuales. Y bueno, ahí tenemos parte de ese trabajo de 1999. Y aquí es otra fotografía de Graciela Iturbide en Juchitán otra vez. Es un día de muertos. Entonces observamos ahí a las personas de Oaxaca. Al parecer están en un panteón, tienen una cerveza, están contentas, están celebrando. Entonces, pues eso nos habla de que el fotógrafo tuvo como un acercamiento más íntimo, ¿no? A la vida de las personas retratadas. Y ahora, vamos a mostrar otras tres fotografías que contrastan un poco con este trabajo periodístico, que son fotografías de periódicos de la Dharma del 70. ¿No? Entonces son fotografías, son imágenes un poco muy duras, muy fuertes. Tenemos personas transexuales retratadas en estas portadas y acompañadas de mensajes verbales muy violentos, ¿no? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué pasa? Ya nadie quiere ser hombre, más mujercito. Festines secretos de invertido. Nacieron hombres. Asquerosa depravación sexual. Y quiero que observen ustedes esta imagen periodística. Desde luego, esta idea de ponerla acá es para reflexionar en torno a qué pasó ahí y en un momento para revictimizar, ¿no? esta situación. Otra más. Entonces dice, antropologías y atracos de mujercitos. Extremos de degeneración. Prestemos atención a los adjetivos que se utilizan, ¿no? Degeneración, asquerosa depravación sexual. Y una más, moda de mujercitos. Ellos dicen que se aman, la verdad, son asquerosos. ¿Ok? Entonces, me gustaría que me comentaran qué emociones o pensamientos les provocan esas imágenes. ¿Qué piensan ustedes de esto? Podríamos hablar del contraste entre una y otra, o
particularmente alguna. ¿Alguien tiene alguna? Por acá. Pues tal vez cómo pueden, o bueno, no sé, que son amarillistas, ¿no? Porque nada más juzgan sin saber. Y cada quien vive como quiere vivir, pero hay que respetar el sentir, el vivir, el que su emoción es todo de cada persona, ¿no? Tiene que empieza por el respeto y no ofenderlas, como les digo, no sabemos por qué son así o qué sienten ahí, pues los juzgamos sin conocer. Pues sí. Vive como quieren. Claro, es un periódico amarillista, ¿no? Por acá. Pero estamos hablando de dos épocas en las cuales las personas no tenían conciencia y ni siquiera sabían lo que es el respeto hacia otras personas. Ahora que ya los conocen, ahora que ya los podemos divulgar y hacérselo saber a nuestros hijos, les hemos enseñado, yo creo, que a respetar y a respetarse a sí mismo, porque solamente así serán aceptados. Claro. Bueno, estas imágenes, como les decía, son del 70, pero la homosexualidad no se eliminó de la lista de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud hasta 1990. O sea, imagínense, tiene 25 años. No, ¿cuánto? 35 años. A mí me parece que es ayer, ¿no? Y también la idea es un poco preguntarnos si realmente hemos avanzado o qué tanto. O sea, ¿qué tanto a lo mejor ya no encontramos este periódico o qué? O sí. Estaban estos periódicos de donde sacan crímenes, no recuerdo cómo se llaman. Por acá. Tienen otra pelota. Y luego vemos retratados no específicamente de transexuales o homosexuales, pero vemos que luego sacan imágenes muy violentas y con titulares también muy violentos. Entonces, preguntarnos un poco si como sociedad hemos avanzado. Perdón. Sí, bueno, yo, a mi parecer, considero que sí, el movimiento lleva un cierto buen camino, ya que, como usted dice, sí parece que fue ayer, pero sí su lucha ha sido, pues en este caso, es diferente a esos tiempos. Considero que sí, ahora se puede hablar más abiertamente de estos temas. Como todo, en cualquier sociedad, pues siempre va a haber algo distinto, ¿no? Como se viene la plática, ¿no? Al decir, en todos los ámbitos, no nada más en este tema, algo que no conocemos, que nos hace algo perturbador para ciertas personas, ¿no? Pero al momento de conocerlo y conocemos a las personas, hay puntos de vista pues, muy distintos en esta casa. Claro. Y sí, efectivamente se llevan por buen camino, ya se puede hablar más. Me parece que en Oaxaca exactamente no es de ahorita, hace muchísimos años hay una población donde sí hay personas que desde esos entonces son muy acobijadas porque por esta situación de que no los tachan y los han discriminado ni nada de eso en esos entonces. Y aún así se lleva esta situación. Como México es un país también muy machista, directamente sí ha habido más como enfoque a pues migrar a las personas pues con otras preferencias sexuales, ¿no? Pero sí va avanzando, aunque no es tan gigante el paso, pero yo considero que sí ya tienen ciertos derechos que quisiesen que fuesen más grandes, ¿no? Pero que sí se hacen marchas, que pueden ir como ellos quieran, ya no hay una señalación tan como del dedo, ¿no? De burla, o tan explícito, ¿no? Como en sus imágenes que estaban hace muchísimo tiempo, pero efectivamente ha sido tan grande que ya no están esas imágenes tan como en la televisión o así en algo escrito, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, te agradezco. Claro, ha habido avances y son importantes, pero sigue habiendo mucho transfeminicidio, ¿no? Muchas personas trans que son asesinadas. Y luego también es importante puntualizar que de pronto las ciudades se vuelven como zonas privilegiadas, ¿no? La Ciudad de México a lo mejor hay espacios como el centro, lugares donde la gente puede estar, en la UNAM, no sé, parejas, besarse y tal,
pero no todos los espacios. Y luego si nos vamos hacia la provincia, las cosas también han sido un poco más lentas, ¿no? Pero tienes razón, claro que ha habido avances. Respecto a la fotografía, quería señalar, por ejemplo, la idea de este contraste, ¿no? De un trabajo periodístico hecho desde el respeto. Es decir, la fotógrafa Graciela Iturbide se acerca a esta comunidad, pero digamos que los conoce, ¿no? Los saluda. Por eso la observamos en el panteón, en un acto familiar, ¿no? En cambio, este trabajo periodístico está hecho desde el morbo, desde el amarillismo, desde el querer, pues no sé, a lo mejor vender estas publicaciones, porque se hicieron muchas. Hubo en su época muchas publicaciones parecidas. Bueno, porque al final preguntamos, ¿no? Si los consumidores o nosotros como consumidores, ¿qué consumimos? El morbo, la violencia. Ahora, como la pregunta que había lanzado Caín, ¿nos consideramos parte de la diversidad? ¿Ustedes se consideran parte de la diversidad? Sí. Sí, ¿y por qué sí o por qué no? Sí, porque todos somos diferentes. Exacto. Hay tanto hombres, mujeres, altos, delgados, robustos, o sea, esa es una diversidad y eso es poco, porque de hecho vienen de diferentes colonias. Muy bien. Si definiéramos el concepto de diversidad, podríamos hablar, si lo definimos un poco más ampliamente, ¿no? Diversidad es la riqueza de diferencias que nos rodea, diferente, y nos conforma. Incluye no solo lo visible, como la etnia, el género o la capacidad física, sino también lo que no se ve o lo intangible. Lo intangible son como las formas de pensar, experiencias vividas, expresiones personales, habilidades únicas, creencias que tenemos y por supuesto también nuestras orientaciones sexuales, que eso no se ve. Identidades de género, orígenes socioeconómicos y estilos de vida. Entonces, por lo tanto, diversidad enmarca todo. Es un concepto más que excluyente, es un concepto incluyente de lo que todos estamos dentro. Porque como lo dijo ella, puede ser que seas zurdo, que seas más chaparrito, que no sé, te falta un ojo, un brazo. O sea, cada uno de nosotros tenemos condiciones, situaciones que nos hicieron únicos. Y que, perdón por interrumpirte la palabra, pero creo que también es importante como complementar que justamente así como podemos ser diversos, también podemos ser muy vulnerables. Si lo reflexionamos, todos podemos ser muy vulnerables, porque al final podemos tener el sesgo de que, por ejemplo, ¿no? Sin revictimizar o generar como una sensación incómoda, es reflexionar que es certero. Vámonos a los extremos, ¿no? Buscas, ¿qué pasa? Si tu cuerpo crece, obviamente pasamos por un proceso natural y en algún momento el cuerpo cambia, envejeces. Y qué difícil sería que en esta diversidad de que tal vez no cumples con tener cierta edad o con ya ciertas características, podría connotar en que intelectualmente ya no estás listo para algo cuando la realidad es que no es cierto. Entonces ahí podemos ser un ente diverso y con las posibilidades de vulnerarse, ¿no? La cuestión es inclusive, ¿no? Las cuestiones físicas. Creo que a todos nos ha ocurrido en algún momento, el transporte público es mucho más que claro, ¿no? No todo el mundo tenemos los mismos volúmenes y aún así alguien puede sentirse vulnerable de que alguien pueda llegar y tener una mirada complicada, lasciva, porque quizá tu cuerpo no es el idóneo para un asiento pensado para un cierto grupo de personas, ¿no? Y estos podrían ser dos ejemplos que, más allá de visibilizar estos dos ejemplos, nos puede pasar, como se los comenté. Imagínense que ahorita nosotros estuviéramos en Polanco, y no por categorizar, pero ¿qué tipo de personas nos podríamos encontrar donde si nosotros fuéramos la minoría y ellos fueran una mayoría, donde tuvieran tal vez otros rasgos físicos, otra forma de vestir, otros conocimientos? Por eso les das la pregunta, ¿quiénes seríamos nosotros, no? ¿Los otros o los normales? Perdón, ¿Querías comentar algo? Sí, es que considero que la palabra diversidad es enorme, ¿no?
Y a partir de ahí entramos como a este tema de lo canónico versus lo alternativo. ¿Qué es lo canónico? Lo clásico, lo establecido, lo que debe ser de una manera. Que ya está, así se ha hecho siempre, ¿no? Esa es la manera correcta o la mejor manera de hacer las cosas. Y lo alternativo es aquello que busca un camino diferente o no respeta tanto esta forma canónica, sino que la transforma. Y partiendo de eso, bueno, empezamos un poco hablando del arte, lo canónico en el arte, ¿no? La pintura, en este caso, tendió mucho tiempo hacia el realismo, es decir, retratar la realidad así al máximo, ¿no? El mejor pintor era el que lograra pintar una escena completamente realista. ¿Y qué pasa cuando surge el impresionismo? ¿Qué creen que opinaba la gente en ese momento del impresionismo? Como no tenía el dibujo líneas claras ni era completamente realista, pues hubo mucha crítica, ¿no? Mucha burla hacia este tipo de pinturas. Y entonces dijeron, bueno, pues eso no está bien pintado, no se ve claro, no se ve nítido. Pero era toda una propuesta pictórica nueva que además abrió toda una brecha o todo un camino para que en el siglo XX hubiera lo que se conoció como las vanguardias pictóricas, el surrealismo, el cubismo, muchas vanguardias, mucha innovación en la técnica de la pintura, en el estilo. Y eso, pues yo creo que sigue impactando culturalmente a la sociedad. También, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de Billie Holiday, que es una cantante negra de jazz. Y el jazz también sufrió esta crítica, ¿no? Es decir, el jazz se consideró al principio música de negros, música marginal o de las periferias, digamos. Y había cantantes como Ella Fitzgerald o otras cantantes negras que eran obligadas como a entrar por la parte de atrás de los establecimientos. No podían sentarse donde se sentaban los blancos. Todo este tema de la segregación racial en Estados Unidos. ¿Y qué pasó con el jazz? Con el tiempo, ahora la gente escucha jazz y gente blanca empezó a cantar jazz, y entonces lo empezó a ser aceptado e incluso ahora se considera casi música culta, ¿no? O sea, veamos como toda esa transformación de algo que en principio no es aceptado y luego impacta sobre la cultura, sobre la sociedad y transforma no solo el arte, sino el pensamiento también. Y que justamente sigue sucediendo en la música. Por ejemplo, si alguien conociera o ha escuchado a Rosalía, que es una cantante española, que le está pasando lo mismo. Ella se puede entender que ella inició haciendo reggaetón. Y bueno, nosotros ya tenemos la idea del reggaetón y que aún así todos fuimos, y aún así los invitadas, ¿se acuerdan cuando empezaron a escuchar primero el reggaetón? Y que eso era lo alternativo y extraño. Ahora ya es más normalizado y bueno, ¿por qué les comento de esta artista? Porque pues esta artista al final del día reggaetonera está pasando por un proceso de crítica, porque en su música está dejando, o sea, dentro del concepto del reggaetón, está tratando de meter sonidos de jazz, por ejemplo, de bachata, de otros fenómenos, y entonces está bien interesante cómo es que su misma comunidad, digamos, de reggaetoneros, la está criticando y la están empezando como a eso no es reggaetón, cuando ella está empezando a romper con algo, que es lo que nos ocurre todo el tiempo. Y Bueno, aquí un paréntesis muy breve. Billie Holiday alguna vez empezó a cantar esta canción, que es un poema originalmente, sobre esta fotografía donde observamos a dos personas negras colgadas de un árbol, ¿no? Es el linchamiento de Thomas Shelby y Adam Smith. La fotografía es de Lauren Painter. Entonces alguien vio la foto, porque esta foto se hizo muy famosa en Estados Unidos,
es una de las fotos, digamos, famosas, ¿no? de la cultura estadounidense. Y entonces alguien compuso este poema que dice así: los árboles del sur dan frutos extraños, sangre en las hojas y sangre en la raíz, cuerpos negros balanceándose en la brisa del sur, frutos extraños colgando de los árboles, escena pastoral del galante sur, los ojos saltones y la boca torcida, es el aroma de las magnolias, dulce y fresco, luego el repentino olor a carne quemada. Aquí hay fruta para que la recojan los cuervos, para que la recoja la lluvia y el viento la chupe, para que el sol la pudra y los árboles la dejen caer. Aquí hay una cosecha extraña y amarga. Pues, ¿cuál es ese fruto extraño? Pues estas personas ahí colgando de este árbol. Y entonces Billie Holiday la empezó a cantar y sufrió como esta... las disqueras no querían que la incluyeran en los discos. Entonces buscaba como dónde la podría grabar y se le complicó mucho, y incluso era muy señalada por cantar, ¿no? Porque era un momento donde era un tema muy fuerte. Afortunadamente, quizá podríamos decir que, bueno, Estados Unidos ha cambiado un poco. Ya tuvieron un presidente negro. Y aunque eventualmente siguen teniendo estos tipos de problemas sobre el racismo, bueno, indudablemente ha cambiado un poco. Otro caso es el de Beethoven. Beethoven, hoy en día lo consideramos así como que música clásica y seria y tal, pero en su momento, cuando Beethoven empezó a componer, era señalado por no estar respetando la forma en que se componía la música. Su música era considerada demasiado emocional. Digamos, a lo mejor un poquito el fenómeno de hoy en día con el reggaetón, que decimos, eso está raro, ¿no? Pues igualmente pasaba en ese momento, ¿no? Que Beethoven era considerado demasiado emocional. Y entonces la música del momento era un poco más templada. ¿Y qué pasó? Pues que al final, hoy en día nos damos cuenta de que cambió ese canon, esa forma de hacer algo, y modificó la historia de la música. También en ese sentido, ¿saben quién es este personaje? Galileo también iba en contra de algo que se pensaba en ese momento, ¿no? La teoría geocéntrica. ¿Qué nos dice la teoría geocéntrica? Que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y entonces Galileo, basándose en las teorías de Copérnico, dice, no, bueno, todo gira alrededor del Sol, ¿no? Y esta es la teoría heliocéntrica. Pero, pues, ¿qué pasó? Que como toda la ciencia del momento y todo el mundo creía lo contrario, pues lo pensaban que estaba loco, ¿no? Nadie le creyó, entonces se tuvo que retractar. Sobre todo la iglesia presionó mucho para que se retractara, y de ahí surge esa leyenda de que él dice esta frase, ¿no? De sin embargo se mueve, porque se retractó, aunque él sabía que él estaba incorrecto. Y tuvo que pasar un tiempo después para que se comprobara nuestra teoría y que ahora ya sabemos. También está la teoría de la evolución de Darwin, que cambia por completo las ideas sobre la biología, sobre la ciencia, y que entonces de un momento a otro pues la sociedad se enfrenta a un paradigma, a un nuevo paradigma, a una nueva forma de pensar o de ver las cosas. Ahora, volviendo un poco como a estos cambios que se han dado en la sociedad, la lucha contra la segregación racial, es decir, esto que comentábamos de los negros en
el voto femenino, que también ha habido un cambio. ¿Ustedes saben cuándo votó la mujer en México por primera vez? En el 53. La pregunta, ¿cuál es? Ajá. ¿En qué año fue cuando las mujeres pudieron votar por primera vez en En México? 1900 empezó en Veracruz, creo, y no sé en qué otro estado, nada más a nivel mujer, pero en pocas localidades. Y en 1952, 53, Con 53. fue a nivel nacional para presidente. Y que fíjense que eso es bien, o sea, se dan cuenta la idea, el canon, o sea, antes de los 50, o sea, no tiene mucho. Lo canon es que las mujeres no tenían la posibilidad de votar. Ahora ya lo es, tal vez ahorita lo canon es que voten, pero reflexionemos en eso. ¿Qué sucedía antes de cómo eran tratadas? Si en este caso todavía tenemos situaciones muy difíciles y muy densas, ¿se imaginan cómo era la vida de una mujer? Sin tener esta presencia, que eran los cargos y demás. Entonces es un poquito lo que viene pues, a esta cuestión de lo que es alternativa y canon. Y los derechos laborales, ¿no? También han cambiado. Entonces, ¿qué tienen en común estas situaciones? De que algo que es considerado normal en la sociedad, en cuanto a leyes, en cuanto a un estatus, una forma de hacer las cosas, cambia, ¿no? Cambia el paradigma. Entonces las mujeres no pueden votar. ¿Por qué? Pues porque no tienen derechos, son mujeres. La capacidad, Sí, hasta intelectualmente se les No tienen la capacidad, exacto. Entonces, hay un cambio. Y este cambio desafía normas que son excluyentes, que excluyen al otro. ¿Para qué? Para ampliar derechos y reconocimiento. Entonces, son cambios en lo laboral, en este caso en lo femenino también, y cambios diversos. Ahora sí, me gustaría que ustedes me dijeran ejemplos históricos o en el arte, artísticos, que consideren que han sido cambios que se han dado en el tiempo, que han cambiado algo. Algo que se les venga a la mente. la independencia, la revolución. La independencia, ¿no? ¿Qué pasó? Que estábamos regidos por monarcas, por virreyes. Y ese es un cambio, ¿no? Sor Juana también, ¿no? Sor Juana. Siento que está como en la historia notada allí, ¿no? Sor Juana en esta. Y que justo en estos procesos podemos ver cómo ha sido el cambio del pensamiento. O sea, por ejemplo, ustedes, yo la neta he pasado 2 días sin bañar y no me ha pasado nada. Y me van a decir, ¿eso qué tiene que ver? Y aún así ustedes lo ven como tal vez 2 días, y dices, híjole, es mucho, ¿no? Ya la semana ya es un bueno. ¿Y qué pasa cuando luego no hay agua? Bueno, pero ustedes ahora sabemos que lo ideal es bañarte, porque ¿qué pasa si no te bañas? Pues es feo, tienes enfermedades. Por ejemplo, ¿no? O sea, despertamos por la mañana y dependiendo de lo que comiste. Ahora se imaginan un palacio enorme en Francia, por allá por el siglo XVII, XVI, donde lo común era bañarte tal vez cuando te ibas a casar. Y el resto del tiempo pues no te bañabas porque tal vez te iba a pasar algo. Porque tal vez las enfermedades. Fíjense en la idea de lo canon. Lo canon era que las enfermedades se podían transmitir a través del agua, si te bañabas. Y lo alternativo era bañarte porque decías, no manches, te vas a enfermar. La peluca inglesa era precisamente para tratar piojos. Exactamente, los piojos y las pulgas que había. De hecho, parte de ustedes ven los vestidos maravillosos. Y bueno, las doncellas pues tenían un saquito de hierbas aromáticas entre el pecho. Entonces, no nada más era por hacer la caballera, no, estaba sacando ese perfume para que parece que el tufo no le llegara al caballero y al pretendiente, ¿no? Entonces, imaginen esta cuestión de los cambios. Ahora sabemos que... Justo. Entonces, ahora sabemos que lo ideal es bañarse, pero en ese entonces no era así. Cada sábado los niños son Justo, entonces, como que hacia el cambio, ¿cómo son los cambios, ¿no? De lo alternativo hacia lo cambio. Entonces, ahí por ejemplo vemos cómo ha cambiado la idea sobre la higiene, ¿no? Porque a lo mejor en cierto momento no se conocían, por ejemplo, las bacterias, ¿no? Lo que era ¿cómo le llaman? Como la sanitización cuando hacían cirugías no se conocía esto de la desinfección
Y mucha gente moría porque los instrumentos no los limpiaban, ¿no? Un barbero te quitaba un diente. Un barbero te quitaba un diente. Entonces hay cambios en cuanto a ideas, en cuanto a personas, en cuanto a estilos. También podríamos hablar de cambios de artistas, ¿no? Que cambian la cultura. En este caso, como decíamos, el jazz, pero en México también podríamos tener ejemplos, ¿no? Cómo ha cambiado, por ejemplo, la percepción de la cumbia. La cumbia hace 30 años era vista como muy popular de barrio. Y hoy en día, ¿qué pasa? Que, pues no sé, ya hacen duetos Los Ángeles Azules con Jimena Sariñana o con y entonces ya como que nos empezó a parecer más cool, ¿no? Más aceptable, hasta que nos la vendieron así. Entonces preguntarnos un poco eso, como ¿por La qué? revolución fueron los Beatles, fue de las revoluciones musicales más emblemáticas. Claro, también, sí. Entonces, de ahí me gustaría partir y puntualizar que el arte, como una herramienta, nos puede ayudar a documentar realidades, a facilitar, denunciar injusticias, pero también puede ser lo contrario, porque también puede perpetuar estereotipos, o puede perpetuar la discriminación, la señalización del otro. Es decir, en el arte cabe todo, tanto lo positivo como lo negativo. ¿Por qué? Porque puede haber una homofobia o una hipersexualización de algo. Entonces es como poner el ojo ahí. Entonces hablaríamos de una ética de la creación para los autores, ¿no? Para quien escribe. ¿Qué es ética? Es como el deber que tengo yo con la sociedad a través de mi trabajo. Es decir, qué tan respetuoso soy del otro, de mi prójimo. Y preguntarnos si ustedes escriben o hacen algo artístico, ¿por qué no? ¿Por qué quieren decir con eso? Y si lo que quieren decir está reforzando un mensaje que podría ser violento, que pudiera estar señalando a alguien. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como creadores? O si ustedes no son creadores, a lo mejor como consumidores, ¿no? Si compramos el Alarma, que ya no lo venden, pero a lo mejor otro periódico amarillista, ¿qué responsabilidad tengo yo como consumidor de un producto? De una serie de Netflix, de un espectáculo, ¿no? ¿Qué mensaje está dando ese producto a la sociedad? Hoy en día, por ejemplo, está el tema esto del... Es que depende hacia qué se dirigen, ¿no? ¿Con qué si hace ese mensaje? ¿Cuál es el receptor? Finalmente, ¿no? ¿Qué calidad de edición va a tener? ¿A qué nivel? Como dice, no es lo mismo venderlo en polaco que venderlo en rojo. Exactamente, y sobre todo las artes, por ejemplo, cómo envejecen las canciones, que en este caso tal vez nosotros no producimos arte como tal, o todos podemos tener una expresión artística, pero al final de cuentas creo que todos consumimos algo. Por ejemplo, las canciones, ¿no? Muchos hablan de cómo envejecen las canciones en dado momento, ¿no? Recuerdo una canción de Sonora Matancera que decía, mátala, mátala, no tiene corazón, no, está buenísima y la bailas, ¿no? Obviamente, uno que puede escuchar la canción comprende el contexto, pero tal vez otra generación que ni siquiera está contextualizada puede decir que la canción está siendo violenta porque está diciendo o hablando de un feminicidio por el concepto de matar a una mujer, ¿no? Que es lo que nos puede ocurrir a los que escuchamos música o que vemos estos contrastes, ¿no? Que es un poco el tema del reggaetón. Como es que el reggaetón siempre tiene que tener frases que denigran a la mujer o que solamente se habla de la sexualidad de la mujer, y por qué no hay reggaetón que hablen o nombren los órganos femeninos o masculinos, perdón. O sea, solamente es porque el reggaetón tiene que hablar de la mujer, pero solo para el sexo. Y por el sexo, en lugar de tal vez hablar pues, del hombre, ¿no? Entonces pasa mucho eso. Entonces, bueno, ahí nosotros, nuestra responsabilidad como individuos, ¿no? Frente a lo que consumimos, a lo que vemos y todo.
Aquí tenemos una fotografía de ese 3 de julio del 55, que es el primer voto federal. Y sigue vigente, perdón interrumpirte. ¿Sabes por qué esta foto me causó mucha llamativa? Porque ya cuando mi abuela todavía vive, nació en 1932 y todavía vive. Entonces, con mi abuela me hace reflexionar que esta foto que veo un hijo de la iglesia, pues mi abuela apenas tenía tantos años. Mi abuela. O sea, no tiene mucho que ellas empezaron a tener voz y voto, ¿no?, en la sociedad. Entonces, bueno, pues ahí está este ejemplo, ¿no?, de algo que cambió en la sociedad y que no lo podríamos tal vez concebir cómo era que dijeran, no, pues tú eres mujer, no tienes capacidad intelectual para votar. Y que ahora lo vemos en estos tiempos y que en un país que sí se veía que era muy machista y hasta en cierto momento hay una presidenta, ¿no? Entonces directamente sí son pasos grandes, ¿no?, que para la mujer o para cualquier comunidad, hasta algunas otras cosas que dicen, bueno, lo están viendo con los ojos, como dice mi abuelita, pues directamente le tocó votar a lo mejor en esos años y al ver que cuándo iba a ver, o sea, que una mujer pues llegase a ese lugar. Qué curioso, ¿no?, que un país racista como Estados Unidos ya tiene un presidente negro y qué loco que un país como el nuestro tenga un presidente mujer, ¿no? ¿De qué está hablando? ¿Qué nos dice? Bueno, y entonces ya en la última parte de esta charla llegamos de lo general, como les decía, a lo particular. Así como en el arte y en la sociedad cambiaron las cosas, cambiaron las ideas, al aceptar nuevas miradas también ha cambiado nuestra forma de concebir la identidad humana en torno a lo sexual y al género, ¿no? También eso ha cambiado. Y ahora hablamos de qué es diversidad sexual. Porque antes, pues solo se podía ser heterosexual y era lo único aceptable. Entonces, esto de las orientaciones sexuales, pues quiere decir a mí que me gustan. Entonces, puedo ser lesbiana, bisexual, pansexual, asexual, si no quiero tener sexo. Y hay una diversidad de orientaciones sexuales. Y la diversidad de género nos habla de la identidad. ¿Yo qué soy? ¿Cómo me identifico? ¿Soy mujer? ¿Soy hombre? ¿O no quiero ser llamado de ninguna de esas dos formas? A lo mejor soy no binario, que quiere decir que no me identifico con uno de estos dos géneros. Soy transgénero porque cambié de un género a otro. Y la expresión de género es cómo me visto. Que eso es complicado porque la expresión de género no siempre va a coincidir con la orientación sexual. Es decir, no siempre te vas a vestir de una forma precisa y eso te va a dar la pauta de tu identidad. ¿Por qué? Porque la ropa y todo esto es más artificial, ¿no? En ese sentido preguntamos, ¿qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? ¿Ser mujer será tener el pelo largo? No. ¿Tener hijos? No, hay mujeres que no tienen hijos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es ser mujer? ¿Tener bonitos sentimientos? No. ¿Ser buena? Tampoco. ¿Y qué es ser hombre? ¿No? ¿Ser fuerte? No todos los hombres son fuertes. Ser proveedor, ¿no? Ser proveedor. De que él tiene que resolverlo todo lo demás. Entonces, bueno, esto no se puede responder. ¿Por qué? Porque hay muchas variaciones en torno a la definición. Porque es una definición basada en una construcción social. ¿Qué quiere decir una construcción social? Es algo que nosotros como sociedad hemos inventado a través de lo que creemos, ¿no? De expectativas, roles, estereotipos. ¿Qué es un estereotipo de una mujer? Bueno, pues la mujer debe tener el pelo largo, se debe de maquillar, debe de ser así, así y así. Eso es un estereotipo. ¿Qué es un hombre? Bueno, todo lo que hemos metido en ese saco de lo que creemos que es ser un hombre ese es el estereotipo. Pero, ¿qué pasa? Que ese estereotipo todo el tiempo no siempre se cumple al 100%, ¿no? Se va moviendo. Y entonces,
eso nos habla de la artificialidad de estos conceptos. Es decir, son conceptos intangibles. No podemos decir, nadie tiene la verdad sobre qué es ser mujer. Entonces, pues ahí está la idea, ¿no? de cómo fluye esta forma de cómo conceptualizamos algo. Por ejemplo, los luches de Oaxaca, bueno, son un ejemplo de cómo hay estas variaciones en la sociedad. Y el punto siguiente es, partiendo de eso, también hablar del respeto al pronombre y a la identidad autodeterminada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo yo quiero ser llamado? Debemos, a través de este respeto y de esta empatía de la que estamos hablando en este día, ¿por qué no le puedo llamar a una persona como ella quiere que se llame, ¿no? Como ella quiere ser llamada? A lo mejor todavía no se cambia su nombre legalmente, a lo mejor todavía no tiene la INE, pero ella ya sabe que le gusta de una forma de ser llamada. Entonces, ¿a mí qué me cuesta como respetar eso, no? Sobre todo esta cuestión de visibilizar, ¿no? Que así como, por ejemplo, respectivamente, insisto, sin ser grosero con la palabra, es fácil decir, pues el fotito, ¿no? Pero es lo mismo que pueda pasar, el viejito, cuando es esto, espérate. Y que se entiende cuando uno puede percibir el con mala leche, volver a decirse, pues el viejito, el gordito, el escuincle, la mujercita, ¿no? O sea, volviendo a reflexionar sobre que justo en la forma en la que puedas referirte a otro, puedes vulnerabilizar, y todos somos vulnerables porque la realidad es que justo somos parte de una diversidad. Entonces, puede ser que por nuestro aspecto físico podemos ser el morenito, como lo dije, el viejito, ¿no? El chaparro, y que más allá de, se entiende cuando lo haces con mala intención, ¿no? Entonces respetar, siempre respetar al prójimo, respetar al otro, ponernos un poco como en ese plano de empatía, ¿no? O sea, si me están diciendo cómo se llama, pues la llamo como quiere ser llamada, ¿no? Quiere ser llamada. Y respetar las decisiones. Finalmente, esto es todo cuestión de educación. Claro, de educación. Lo básico, cuestión de educación. Claro, pero también hay que colocar sobre la mesa la postura crítica, ¿no? Que es que a partir de la posmodernidad también ya empieza a haber muchos discursos justamente que pues están atados también a conceptos de carácter universal, ¿no? Como lo puede ser, por ejemplo, la guerra, la muerte o el respeto, ¿no? El respeto es una de las cuestiones también construidas por el hombre que intenta justamente pues llevar a acuerdos, ¿no? Acuerdos que permitan justamente construir una sociedad. Sin embargo, también nos permite también visualizar algunas cuestiones de carácter ambigua, ¿no? Como por ejemplo, sí apostamos mucho por el derecho, sí apostamos mucho por la visibilización y el respeto, pero no hay derechos laborales, por ejemplo, para los profesores, ¿no? Que están dentro, por ejemplo, de esta parte también bien importante de esta trinchera, ¿no? Y que exactamente en este caso nosotros aterrizándolo en un espacio comunitario como el nuestro, que exactamente son cuestiones que siguen parte estamos en esta dicotomía, ¿no? De lo alternativo y demás, porque así como bien se comenta, así como hacen falta derechos para ciertos grupos, también falta todavía para otro tipo de grupos que forman parte de esta diversidad, y que en este caso, en el conducto hacia donde queremos llevar esta charla, es reflexionar que al final nosotros como pues una comunidad, como un espacio comunitario, lo ideal, o más bien lo empático desde la empatía es saber que tal vez el día de mañana pueda llegar alguien a la clase, tal vez de electricidad, una persona tal vez vistiéndose o siendo de otra forma, y lo ideal sería pues darle ese respeto que se merece, ¿no? Porque todavía es entero que en este pleno 2025, creo que fue en Colombia, una persona transgénero, fíjense la imagen, con todo respeto hablo desde esta persona, porque no fue el padre. Pónganse en la imagen, imaginen que fuera un familiar tuyo, que fue como fue, nació como tal, tuvo las ideas que tuvo. ¿Creen que sería válido que un grupo de personas fracturaran el brazo, le fracturaran el otro, le fracturaran los pies y le lanzaran al río para ver cómo muere? Y encima de todo, la parte más loca que dices, ¿cómo es que solo le grabaron? Cuando dices, ¿tú qué harías? ¿Grabas o tratas
necesitas de llamar para pedir ayuda? O sea, ¿cómo es que todavía puede suceder eso? Y eso le puede ocurrir no nada más tal vez a transexuales, porque también sigue ocurriendo hacia las mujeres, sigue ocurriendo todavía muchas cuestiones de violencia. Entonces es un poquito hacia lo que queremos como llevar esta reflexión, a que por lo menos en estos pequeños espacios que lo estamos construyendo todas y todos, no olvidemos que hay valores muy importantes, porque justo así como todos merecemos el respeto de estar en este espacio, sea el color de piel que tengas, sea la posibilidad económica que tengas, el volumen que tengas, eso no te va a quitar el derecho a que seas persona y que seas respetado y que seas tratada como igual. Y que no, si no te gusta que te digan bajito, gordito, chaparrito, pues creo que reflexionar que simple y sencillamente, hola, ¿cómo estás? No, pues yo me llamo, ¿cómo te gusta que te digan? Así de simple, porque de pronto podemos ver otro tipo de formas y nos sacamos de onda por esta idea de lo alternativo y lo que no conocemos de pronto nos saca de onda. Pero dices, es persona, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿No? Un poquito de empatía quizás es la diferencia, ¿no? Bueno, y ya casi terminamos. No quería dejar de mencionar que porque es importante hablar y conmemorar el orgullo. Actualmente escuchamos mucho de ¿por qué marchan? ¿Por qué marchan si los heterosexuales no marchamos? No necesitamos andarles diciendo al mundo que somos heterosexuales. O ¿por qué marchan y se desnudan y hacen desfiguros en el desfile y todo eso? Entonces, un poco para contrarrestar ese discurso, era importante para mí mencionar por qué es importante. Y son estos 4 puntos, ¿no? Primero, una visibilización para luchar justo contra la invisibilidad y la ignorancia. 2, un reconocimiento de derechos, es recordar la lucha histórica de los cambios que se han hecho, porque realmente esto empezó en los 60 y de ahí en Nueva York, de ahí se ha replicado en otros países. Pero sí, y a pesar de que se ha avanzado y se han conquistado ciertos derechos, pues es poco a poco, ¿no? Los cambios han sido realmente recientes algunos. Por ejemplo, el matrimonio se empezó a hacer en algunos estados hace apenas unos, ¿qué? Como 10, 15 años. Pero hablamos de unas décadas, ¿no? Y primero en uno, luego en otros estados regresan porque sus, ¿cómo se llaman? Los que legislan echan la ley para atrás y dicen, no, aquí no se acepta eso. Ya después creo que últimamente hay ya aceptación federal para que haya matrimonio. Pero entonces las luchas han sido como poco a poco y han sido, pues de alguna manera, digamos, y aparte, no solo que lo que ya se tiene conquistado, ya se tiene seguro. O sea, mañana llega otro partido, otro gobierno político y echa para atrás y dice, no, aquí no hay matrimonio. Y ustedes, no sé, al campo de concentración, ¿no? Como Hitler. Y que de pronto justo también es artero, porque todos nos sacamos de onda, ¿no? O sea, los grupos también nos siguen, como lo acabamos de ver en esta transición de lo alternativo y lo canon, es artero que estos grupos van a cambiar, ya no es lo mismo. Por ejemplo, o sea, así como tengo a mi abuela en la que pues tengo a mi señora madre, ¿no? Y que de pronto en el camino para llevar a esta charla, pues yo me puse a estudiar, ¿no? Decía, oye mamá, ¿cómo te tocó vivir la onda de los años 80? Cuando primero empezó el SIDA y cuando empezó el segundo. Entonces me hacen la reflexión donde dices, híjole, ¿qué debo de ser? Por ejemplo, empezó lo del SIDA. Ella me comenta, ¿no? Que en algún momento tuvo la posibilidad de conocer a un compañero que le dio desafortunadamente SIDA y pensaban que era homosexual, porque pensaban que el SIDA solo era de los homosexuales. Y repito, estamos tan lejos, o sea, no tiene mucho que en un 2020 la gente se empezaba a morir. Y había, fíjense, podríamos reflejar, ¿no? El canon, no, ¿qué es eso? No, nadie se va a morir, ¿no? ¿Cómo se van a morir, no? Y independientemente de si fuese ateo o no, de ideas conspirativas, es ateo que el COVID existió. Y que sí hubo gente que se murió de ello. ¿Se imaginan vivir ese tipo de pandemia? Porque la gente empezaba a morirse, ¿no? Y empezaban como a generarse todas estas cuestiones. Entonces, pues le tocaba ver eso, ¿no? Gente que si se vestían de una manera, los levantaban los policías y los volcaban, ¿no? Entonces, eso no es algo que dijéramos, pues, independientemente de
pues porque nadie se merece eso, ¿no? Entonces, de pronto estas marchas tienen ese sentido, que es un poquito eso, recordar que más allá de que tal vez otras generaciones están entendiendo la idea de otra manera que es parte del proceso de la vida, de que todo cambia, así como les dije que el reggaetón está cambiando, con una persona que dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer reggaetón, no voy a hablar tanto de sexualidad, voy a hablar de mis sentimientos y le voy a meter jazz, y le voy a meter bachata, y un grupo simplemente va a decir, pues eso ya no es reggaetón. No sabemos qué es, que es un poco lo que nos lleva, ¿no? Que seguimos cambiando, pero lo importante es no olvidar que estas marchas tienen esa finalidad, recordar que esos derechos de los cuales tal vez las nuevas generaciones gozan y quizá no valoran todavía porque si se nos pasa, o sea, si nos pasa políticamente que olvidamos, ¿no? Está esta frase de que de pronto no tenemos memoria y porque no tenemos memoria, pues la ignorancia es lo que termina de pronto, ¿no? Fomentando dinámicas Las regulaciones y las políticas públicas se hacen para mayorías, las minorías se van relegando hasta que no hay algo, una corriente que los haga voltear, porque las políticas siempre van a voltear. Y que justo la cuestión LGBT está sucediendo y sigue cambiando, sigue transformando. Exacto, por eso las minorías tienen que luchar desde la resistencia, ¿no? Y la resistencia es seguir haciendo marchas, seguir estando en el ojo público, en lo político. Entonces, otro punto es la celebración de la existencia. ¿Qué quiere decir? Afirmar con orgullo quiénes somos en un mundo que a menudo nos rechaza. Es decir, aquí estamos y no nos vamos a ir, ¿no? Existimos. La educación y la sensibilización para prevenir la discriminación y la violencia, tanto física como verbal, y para promover la inclusión real. ¿Qué es inclusión real? Quería cerrar con esta idea también de qué es inclusión real o qué es valorar activamente. Ahí está nuestro compromiso que veíamos en el poema que leímos al principio. ¿Cuál es nuestra empatía hacia ese otro? Es decir, valorar activamente quiere decir, más allá de tolerar, porque tolerar es una palabra un poquito medio fea, porque yo te tolero que existas, como si tuvieras que tolerarme, ¿no? Para empezar. O sea, a mí no me tienes que tolerar, yo existo y tengo derecho a existir, sin tu tolerancia o con tu tolerancia. Entonces tolerar es un poco como, bueno, te permito que existas o que estés ahí. Entonces de pronto el no valorar activamente es cuando decimos, bueno, sí, hay gays, hay lesbianas, hay comunidades que estén ahí, los indígenas ahí, a mí no me importa. Que no me hablen, pues yo no les hablo. Eso es tolerar, a lo mejor, medio tolerar, pero no es valorar activamente. Valorar activamente es cuando yo me despojo de estos prejuicios y realmente estoy entendiendo el proceso del otro, ¿no? Es decir, tal vez lo conozco, tal vez si estoy en un caso en el que alguien está siendo discriminado, señalado, pues intervengo en la medida de mis posibilidades, ¿verdad? A lo mejor no quiere decir que voy a ir a la marcha, pero un poquito mover mi pensamiento a quitar como esa barrera, ¿no? De tú eres distinto a mí. A lo mejor eso ya es valorar activamente, ¿no? El hecho de abrirnos un poco hacia la comprensión. Y yo espero que esta pequeña charla, esta conversación, pues les haya un poquito como invitado como a pensar en el otro, no solo en las diversidades sexuales, sino también hablamos de personas con discapacidades, indígenas, todos los que somos vulnerables y diversos, pues ver cómo podemos hacer nacer en nosotros un poquito más la empatía. Y eso sería... Eso sí, igual, ¿no? Llega a tu puerta el domingo por la mañana a las 7, personas con traje, niños bien mañanitos, que son testigos de Jehová. ¿Quién les habla? A las 10 que está todo el mundo. Igual hay un rechazo hacia este tipo de personas, ¿no? Por su religión. Va a ser muy difícil, insisto, que todos le abramos la puerta. Yo sí, no me sigan nada, pero sí la mayoría, 20 votos de copa, aquí hay un visto. Y que es difícil, de Pero hecho, no
reflexionar. En el camino de estas charlas nos ha pasado un poquito de todo. Nos pasó, por ejemplo, ayer una persona que amablemente se acercó y me dijo, oye, ¿qué crees? Es que tengo una duda. Fue muy genuino y hasta yo también empaticé con la persona porque dije, pues es que esa clara a todos nos puede ocurrir. Me dijo, es que yo entiendo, pero entonces me saca de duda, porque sí me dijo, me saca de duda porque pues yo tengo esta religión y dentro de esta religión pues eso no es correcto, ¿no? Y yo dije, pues es ateo, usted tiene ese derecho de poder profesar lo que usted desee, pero creo yo que aquí viene una cuestión. Si lo viéramos de esa parte como religiosa, ¿por qué tú, ser humano imperfecto, por qué tú tendrías la posibilidad de lastimar, señalar a otro cuando el otro también es imperfecto como tú? Creo que yo le dije, creo que respetuosamente le comenté, creo que esa charla de ese ser perfecto, solo tal vez a él, dentro de la idea, le convendría, ¿no? O a él le atañe tal vez. En el medio ambiente, ¿cómo tienen las mujeres? Exactamente, cuando el medio ambiente es otra forma de pensar. Pues ahí entra lo que viene siendo la palabra grande, ¿no? De derecho, respeto. Exactamente. El derecho a quien es la paz, ¿no? O sea, yo puedo pensar muchísimas cosas, pero si yo tengo ciertos valores, cierta educación que considero yo que brindaron, no voy a transgredir su creencia, su pensamiento, su forma de ser, la persona, ¿no? Sí, con esta situación de ay, pobrecito, o ay, a mí me pasa todo, ¿no? En este mundo ahora nuevo que estamos, pues directamente es más emocional, ¿no? O sea, si yo a mí me dice alguien, pues eres así, pues yo en mi emoción yo sé que no soy, ¿no? Y si yo trabajo mucho en lo emocional mío y en mi mente, sé que no me va a pegar ciertas situaciones. Hay más, claro, y hay personas, por decir que están en la pobreza fuertemente en la misma ciudad, que tienen problemas de hasta cuestiones de trabajo, de esta índole, que estaría muy padre que hicieran esas pláticas también, así como brincamos por la igualdad de derechos para la divulgación, para otros espacios, ¿no? Como la situación del trabajo, la pobreza, que sí es algo que está formado desde la raíz del país, ¿no? Directamente. Sí, sería esta situación de apertura, como en este caso de la mesa. Digo, es la primera vez que llego a oír una plática así, pero sí sería muy bueno que dieran voz tanto a la diversidad sexual, diversidad de trabajo, diversidad de hablar de estos temas de la pobreza, de no nada más exactamente lo que platicamos, ¿no? De no nada más es la diversidad de hacer los diálogos para pues saber que tenemos que ser valorados todos, ¿no? Sí. No nada más en esta cuestión de sentimental, ¿no? Sino también hay muchas personas que en su cabeza pues traen muchos problemas de qué voy a hacer, no me alcanza para esto, o quiero alzar la voz pero no sé con qué medios o cómo poderlos capacitar de cierta manera para saber cómo poderse defender o tener un buen diálogo sin llegar a o entrar en empatía laboral de cualquier índole, ¿no? Para que todos sean pues valorados en cualquier medio, ¿no? Familiar, laboral, educativo también. Muchas gracias. Sí, justo es la charla que venimos eso, ¿no? O sea, entender que, ¿por qué en lugar de venir con ideas o temáticas específicas de un grupo, por qué no hablar un poco de todo lo que nos puede pasar, ¿no? Me hiciste recordar unas cosas bien lindas y bien fuertes, ¿no? Se supone los pilares están construidos en zonas rojas o en puntos rojos. Entonces, técnicamente, para otro estrato social, este es un punto rojo. Sin embargo, al fin, por lo que veo, no estamos en una situación no lo sé, no me atrevería a decir que es certero, pero tenemos la posibilidad de estar aquí cuando quizá otras personas tienen que subsistir y tal vez no